Bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes. Nos volvemos a encontrar y como siempre tenemos un tema central novedoso del que no estamos tan acostumbrados a hablar en los medios de comunicación y a mí me parece fundamental que lo hagamos. Hoy vamos a hablar de emergencias, de catástrofes, de esas situaciones que no nos esperamos, pero que me parece que tenemos que estar preparados para afrontarlas. En el primer bloque vamos a estar hablando de salud mental ante estas situaciones. Ya les voy a presentar invitada de lujo. Y en el segundo bloque vamos a estar hablando de cómo transmitirle a los niños, cómo enseñarles, cómo prepararlos para reaccionar ante determinadas emergencias, determinadas situaciones de desastres, catástrofes. La entrevista va a estar a cargo de Florencia Corresponte, ustedes la conocen, médica, pediatra, neonatóloga, instructora en RCP, pero ahora de lleno la voy a presentar a Silvia Ventolila. Muchísimas gracias. Ella es médica, psiquiatra, psicología médica y es miembro de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, para respuesta ante estas situaciones de emergencias y de catástrofes, ¿no? Exacto, sí. Integro el equipo regional de respuesta frente a emergencias sanitarias de OPS-OMS, pero bueno, hace muchos años que hago esta tarea en distintos ámbitos. Inicialmente, más allá de lo que tiene que ver con las intervenciones en las emergencias y con la formación de lo que se llama la primera línea de respuesta. La primera línea de respuesta está integrada por socorristas, bomberos, fuerzas de seguridad, equipos de educación, trabajadores y trabajadoras de la salud, digamos, los que intervienen en el primer momento de la emergencia. Además de la formación de ese equipo, allá justamente este año, 2025, se cumplen 20 años de la creación y fundación del equipo PROSAMIC, de la red PROSAMIC, la red provincial de salud mental en incidente crítico, que depende de la Dirección de Emergencias Sanitarias en su momento, que fue cambiando de nombre, pero para el público en general, lo que sería la Dirección de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que es un equipo especializado en esto. Especializado en esto. ¿Y a qué específicamente llamamos emergencia? ¿A qué llamamos catástrofes? ¿A qué tipo de siniestros? Es una pregunta muy importante porque, a ver, hay una dimensión sanitaria. Yo soy, además de médica psiquiatra, claro, y especialista en psiquiatría y psicología médica, sanitarista. Entonces, hay una dimensión sanitaria de lo que se llama emergencia o desastre, digamos, cuando una situación desborda la capacidad instalada del sistema de salud, pero hay otra dimensión del desastre, que es la dimensión emocional del desastre, que tiene que ver con cómo alguien responde frente a una situación crítica. La definición de desastre remite a un concepto que excede totalmente lo sanitario, que excede totalmente el ámbito de la salud. La gestión para la reducción de desastre, vamos a hablar de un concepto complejo, pero lo vamos a explicar bien simple para que el público lo entienda. Existen amenazas de distinto orden, ¿sí? Que puede ser desde una amenaza de origen natural, como un tornado, una inundación, un terremoto, amenazas tecnológicas, amenazas de contaminación, no sé, para que nos ubiquemos. Exacto. Como puede ser Chernobyl, ¿sí? Para que nos pongamos en contexto, amenazas de origen que vienen de la mano del hombre, intencionales, violencias, guerras, atentados, exactamente, y una condición de vulnerabilidad de la población, de la persona, de la familia afectada. Entonces,
una amenaza impacta en una población vulnerable, pensémoslo en lo macro y ahora lo bajamos a lo micro. Sí. Impacta en una población vulnerable y según el nivel de vulnerabilidad, la misma amenaza puede impactar más o menos, ¿sí? Y lo que se gestiona para reducir el impacto de esta amenaza es lo que se denomina riesgo. Esto es el marco de la gestión para la reducción de riesgo de desastre. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, pensemos lo siguiente. Argentina adhirió a todos los marcos internacionales como el que se firmó en Hyogo en 2011, que después se firmó en Sendai, en el Acuerdo de París, o sea, que son marcos internacionales en donde los países se comprometen, ¿sí?, a gestionar la reducción de riesgo de desastre, interviniendo en el cambio climático, en la construcción de edificios a prueba de sismo, ¿sí? Distintas cuestiones. Cloacales. Exactamente. Bueno. Pero ¿qué sucede? Tenemos muy asociada la reducción de riesgo de desastre justamente a lo que sería construir mejor en términos físicos. Infraestructura, naturaleza, control de cuidado de la naturaleza y de última el físico. Exacto, pero ¿de qué hablamos los que trabajamos en el cuidado de la salud mental en emergencias y desastres? ¿Cómo reducimos la vulnerabilidad de la población haciendo gestión del cuidado de la reducción de desastre, del impacto del desastre en la salud mental? Y para eso hay que preparar a la primera línea de respuesta, hay que preparar a la comunidad. De hecho, después de un desastre, o sea, de una situación que impacta en una comunidad, que pueden ser las inundaciones en este mismo momento en provincia de Buenos Aires o las guerras en distintos lugares del planeta, que desafortunadamente sigue habiendo guerras en la actualidad, cuando sería algo que tendría que estar totalmente superado y saneado. Erradicado, ¿sí? O los atentados terroristas o las violencias en las escuelas, que hoy por hoy también son un desastre, ¿no? O las violencias sociales. Nos asomamos, abrimos encendemos la tele, abrimos el celular, leemos un periódico y estamos expuestos a todo tipo de violencia. Entonces, pensemos esto, hay amenazas que podemos reducir, como las violencias, hay otras amenazas que frente a las que no podemos intervenir, pero sí lo que podemos reducir son las vulnerabilidades. Gestionamos para reducir la vulnerabilidad de una población o de una persona, porque la muerte de un ser querido, el diagnóstico de una enfermedad severa, el asalto en la calle o en tu propia casa, la violencia ejercida de un ser humano contra otro ser humano, todo eso tiene en la salud mental el impacto de un desastre. ¿Y podemos estar prevenidos? ¿Podemos saber? No solo podemos estar prevenidos. ¿Resguardarnos? ¿Podemos disminuir esta vulnerabilidad, este riesgo? Totalmente. O sea, no solo podemos reducir esa vulnerabilidad, sino que cuando intervenimos en el momento agudo, si hacemos una intervención apropiada, adecuada, reducimos el impacto de esa situación, porque una situación de desastre, considerada como desastre, es potencialmente traumática, pero no necesariamente tiene que dejar un trauma. Entonces, el trabajo de salud mental en emergencias y desastres está dirigido a varias cuestiones. En una, a dar la formación al equipo de primera línea para que sepa qué hacer y qué no hacer en el momento agudo. La segunda, a intervenir como equipo especializado en el momento agudo y en el posagudo y en el seguimiento de una situación. Y además en cuidar la salud mental de los equipos de intervención, porque estar poniendo el cuerpo frente a las situaciones críticas y al sufrimiento humano todo el tiempo no es gratis.
No. Entonces, cuidar al equipo de salud, al equipo de intervención, cuidar al equipo de educación, cuidar al equipo de bomberos, socorristas, rescatistas, es sí. imprescindible porque, exactamente, porque frente, digamos, esta tarea tiene un impacto altísimo en la salud. Y la salud mental ya sabemos que no se puede separar de la salud, ¿no? Y entonces, no sé si fue clara la... Clarísimo, y recién mencionaba Silvia el seguimiento. Hay, a ver, quienes trabajamos en salud mental sabemos que hay un segundo momento, como cuando pasa cualquier acción traumática, hay un segundo momento en que uno dice, ay, como me cayó la ficha. Claro. Ahora estoy más asustado que antes. Ahora tengo más angustia que antes. Es importantísimo lo que decís, porque en un primer momento lo que se activa es la respuesta neurofisiológica del estrés. O sea, estás en modo supervivencia. Claro. Cuando estás en modo supervivencia no sentís frío, no sentís hambre. O sea, todo está dirigido a sobrevivir. De hecho, podemos estar un poco irracionales, un poco bastante. Sí. Podemos volver a entrar a una casa que está inundada para buscar algo que pensamos que es valioso, o no dejar que nos evacúen de la casa, volver a entrar al fuego, cruzar la calle mirando para el lado contrario de donde viene el tránsito, o ponerme a forcejear con alguien que me quiere arrebatar la cartera, ¿sí? O sea, es frecuente que estemos irracionales en el momento ese de la respuesta neurofisiológica del estrés. Ahora bien, cuando estás en el lugar seguro, cuando pasaste ese momento, es cuando volvés a habitarte y tomar conciencia del peligro. De hecho, cuando una persona requirió una internación, después de un incidente vial, después de un derrumbe, después de un incendio, el momento en el que le dan el alta de la internación es el momento de mayor riesgo, porque sale de un lugar donde pasó del incidente crítico a la internación, una especie de cápsula, claro, totalmente. Vuelve a su contexto habitual y es cuando toma conciencia de todo lo que vivió y aparecen los miedos, las angustias, la ansiedad, la irritabilidad, la incertidumbre, todo el estado de hiperalerta, digamos, en donde todo te parece peligroso. Y ese es un momento donde hay que hacer, por un lado, una gestión del estrés que es fisiológico. A ver, el animalito, todo el resto de los animales que no somos los humanos pasa el peligro y bueno, ya está. El ciervo se fue el tigre y salió corriendo por el bosque y está saltando y feliz y ya está, pasó el peligro. Nosotros podemos estar en un lugar seguro percibiéndonos bajo amenaza. Totalmente. Es una maravilla. Me podría quedar horas escuchándote. Qué lindo. Ay, por favor, te quiero volver a invitar. Y voy a leer tus libros. Me encantó de verdad escucharte. Muchas gracias, Silvia. No, por nada. Es importantísimo esto. Pensar que hay 3 factores que modulan el impacto de una situación crítica. El apoyo psicosocial, o sea, el estar acompañado, recuperar la dimensión del control interno perdido en el momento agudo, porque frente a la incertidumbre y a lo inesperado sentimos que perdemos control sobre la situación, y cortar la percepción de amenaza para que se corte la respuesta neurofisiológica del estrés. Porque lo que aumenta el riesgo del impacto traumático no es el evento en sí mismo, sino que la percepción de amenaza quede activada y la respuesta neurofisiológica del estrés también, y el estrés de la respuesta aguda se cronifique. ¡Qué bárbaro! Que está explicando conceptos que sé que son, pero dificilísimos, intrincados, y de una manera tan clara.
Muchísimas, muchísimas gracias, No, Silvia. por nada, que estés muy bien. Nos encontramos en el próximo bloque. Vamos a hablar con Florencia Coresponte. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. Bueno, en el bloque anterior estuvimos cuidando la salud mental y la reacción ante determinadas catástrofes, emergencias, pero podemos cuidar a los chicos y podemos enseñarles a que se cuiden, porque muchas veces nos olvidamos de los niños. Digo, de verdad me metí en internet, busqué libros. Nadie habla de cómo cuidar a los chicos y cómo enseñarles a los chicos a cuidarse. Casi nadie, porque tenemos a Florencia Coresponte. Hola, Flor. Hola, María. Qué lindo la invitación, muchas gracias. Y como te decía recién en el corte, qué lindo que trates este tema, porque de verdad está como asumido que los adultos cuidamos a los chicos, que eso claramente es nuestra responsabilidad, sí. Pero menospreciamos a veces la capacidad que tienen los chicos también para gestionar su cuidado, para gestionar ayuda, y eso hay que inculcárselo, digamos, hay que educarlos para que ellos sepan qué cosas hacer y qué cosas no. Eso sí es responsabilidad del adulto, que le tenemos que también, además de protegerlos, darles herramientas de autoprotección, ¿no? Que puedan aprender a qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace en cualquier situación, también en las emergencias y en las catástrofes. Perfecto. ¿Y cómo? A ver, estamos habituados solamente, creo yo, al simulacro de evacuación de las escuelas, ¿no? Es que cuando me invitaste, lo primero que pensé fue eso. Digo, ¿cuántas veces los chicos, el único simulacro que conocen de evacuaciones en el cole, sí. y cuántas veces en casa les decimos qué hacer si pasa una emergencia? Digo, ninguna. ¿saben evacuar el colegio? No tienen ni idea cómo irse de nuestra casa o qué tienen que hacer en casa para protegerse. Totalmente. Yo el otro día, de verdad, a ver, me da hasta vergüenza contarlo. Yo tengo hijas de 29 y 23 años. Estábamos las tres, vivimos en un piso alto y se movía mucho por la tormenta. Ninguna de las tres hubiera sabido qué hacer. Y yo decía, nunca les transmití nada de cómo moverse ante una emergencia. Es que uno tiene esa tendencia de protegerlos y uno actuar por ellos. Sí. Pero hay que darles herramientas. Y aún desde muy chiquitos. Mira, la semana pasada, hace 15 días ya, salieron las nuevas guías de reanimación internacional en la actualización 2025, que fueron por un montón de cambios chiquitos pero importantes en las guías. Y una de las cosas que recalcan es la educación de la población en técnicas de RCP, primeros auxilios. Y hasta antes hablábamos un poco de que a partir de los 12 años se empezaba a educar a los chicos porque tenían el físico para poder actuar como un adulto. Y en estas últimas guías se empezó a dar muchísima más preponderancia, o sea, se resaltó la preponderancia de empezar a capacitar a los chicos desde los 4 años. ¿Por qué? Porque les das herramientas a chicos que la absorben como esponjitas, como son ellos, que la absorben con menos temores que nosotros, y le das herramientas que le permitan buscar asistencia médica si la necesitan, si están a cargo de un adulto y ese adulto se descompensa, saber a quién llamar, porque de golpe dejaste un chico de 3, 4 años a cargo de un adulto, asumiendo que ese adulto lo está cuidando, si le pasó algo, tenés un chico de 3, 4 años solito y encima teniendo que ayudar. Entonces, darle esa herramienta tan sencilla, es decir, se llama 911 y tenés que pedir ayuda o tenés que salir y tocar la puerta al lado, darle referencias. Darle herramientas básicas de primeros auxilios que los aprenden, insisto, con una facilidad y después las usan con una solvencia que te sorprende. Y además cuando vos empezás de muy chiquito, y la idea siempre de estas capacitaciones es hacerla en forma repetitiva en el tiempo, como capacitaciones cortas, pero que una vez por año o 2 veces por año tengas un approach a estos temas, vas a tener adolescentes y adultos altamente capacitados y con voluntad de ayudar. Entonces es fundamental esto, en los colegios empezar desde muy chicos, capacitar para capacitar a los docentes para que los docentes también puedan transmitirle esta información a los chicos de forma correcta, capacitar a las familias toda entera, no solo los adultos de la familia. Nosotros vamos a un montón de casas, Esa idea me encantó. Y decís, el familión que incluya a los chicos. Obviamente uno adapta el contenido y la duración del curso y demás a los más chiquitos y va adaptando qué mensaje le da a cada uno.
pero le das un montón de recursos. Y cuando hay zonas de catástrofes, que los chicos sepan que en este lugar, nada, las inundaciones son habituales. ¿Qué medidas tenemos que tomar? ¿Qué punto del socorro, de qué punto seguro tenemos en nuestra casa? Eso. ¿A qué lugar ir? Exacto. Buenísimo, entonces, vamos lento. En zona de inundaciones, enseñarles con antelación para que lo tengan como automatizado, Exacto. para que la primera respuesta sea, tenemos que buscar el lugar más alto de la seguro. casa y seguro, cortar la llave general de luz, cortar el acceso de gas a la casa, que son cosas que los chicos pueden aprender, no te digo a los 3 años, No. pero un poquitito más grandes vos les podés decir dónde se corta la llave general de luz, dónde puede cerrar la perilla de gas, donde ingresa gas al hogar, saber que no tiene que salir corriendo, que cuando hay una emergencia no hay que perder la calma, hay que escuchar a las autoridades que te van a guiar, saber que tienen que buscar un adulto para pedir ayuda, ¿sí? Inundación, estar en lugares altos, estar con calzado, ponerse un calzado que sea con una suela protectora, porque no sabes qué vas a pisar, entonces puede haber elementos cortopunzantes, etcétera, estar protegidos. Que si están dentro de la casa, cierren todo y se queden en un lugar seguro, cierren todo porque si tenés ventanas, puertas abiertas, se pueden generar corrientes de agua dentro de la casa. Obviamente que traten de buscar ayuda, que puedan llamar al 911, que tengan una linterna a mano. Son cosas muy sencillas que vos se las podés enseñar o podés armar en lugares de muchas inundaciones o de muchas zonas de catástrofe, tener un bolsito armado con esas cosas básicas que necesitas, agua potable, algún comestible, una linterna, que sepan que tienen que agarrar eso e irse a la parte más alta de la casa. Eso es un montón de información porque te va a permitir que este chico no salga corriendo a la calle a buscar ayuda y se encuentre con una correntada en la puerta de su casa que no pueda afrontar. Donde hay cables, donde hay boca de tormenta, entonces Exacto. no sabemos. Que se alejen de la electricidad, de un poste caído. Son cositas básicas que los chicos pueden aprender igual que nosotros también tenemos que aprender. Totalmente, sí. ¿No? Pero uno cuando elige qué información llevar o priorizar en cada población, elige aprender un poco sobre esa población, cuáles son los riesgos naturales o las eventualidades más frecuentes en la zona para darle esas herramientas específicamente, ¿no? Además de herramientas generales de primeros auxilios en general, pero darle herramientas puntuales para zona de terremoto, este es tu kit de conocimientos básicos que tenés que tener. Y en zona, ya que lo mencionás, zona de terremoto, en la gran mayoría de Argentina no es una zona de terremoto, pero todo el Cuyo y todo lo lindero con la cordillera, sí. ¿Cómo tendría que actuar? Bueno, saber que tenés que protegerte, que tenés que cortar luz y gas en la casa, eso es fundamental para no tener riesgos, alejarte de ventanas, alejarte de muebles grandes que se puedan caer y se puedan lastimar. Chau, el mito de ponerte abajo del marco de la puerta. Te iba a preguntar, ¿el marquito de la puerta? Mito. No es un lugar seguro, se ve que es una zona donde puede hacer mayor presión y puede ser un lugar de riesgo. ¿Qué es mucho más seguro? Abajo de una mesa, abajo de un mueble firme, donde vos te puedas proteger. Y si no hay opción, porque es una cómoda y no tenés lugar para meterte abajo, al costado, pegadito, porque si hay un derrumbe, es probable que se forme un triángulo salvador al lado de ese mueble. Exactamente. Y vos quedes protegido. Sería... bien pegadito. Pegado con la espalda contra el mueble, formando un triángulo para que... Y siempre protegerte cabeza y cuello con los brazos. ¿Sí? No salir corriendo. Si estás en una casa que es vulnerable, sí, en ese caso salir de la casa. Si la casa no está preparada, no usar escaleras, no usar ascensores, obviamente. Si te alejas si no estás en una casa preparada, medianamente preparada, irte a un lugar al aire libre, lejos de todo lo que se pueda caer, lejos de edificios que puedan caerse los vidrios, puedan caerse cosas de la mampostería, lejos de postes de luz, tratar de estar en el lugar lo más aislado posible para evitar cosas que se puedan caer encima. No correr, insisto con esto, uno se mueve con velocidad, pero no corriendo. Yo tengo que mirar por dónde voy para estar seguro, porque puede que estén pasando los autos todavía, porque quizás el automovilista no notó el temblor que vos ya notaste. Claro. Y el automovilista está circulando normalmente y no espera que alguien se cruce de golpe por medio de la calle. Entonces esas pautas básicas así de cuidado y este bolsito salvador que digo, donde te llevas un poquito de agua potable, ¿sí? Algún vívere, una linterna. Si podés en el bolsito incorporar una radio a pilas, aunque suene arcaico lo que te digo, ¿sí? Pero siguen existiendo. Hay que tener una en casa con pilas y unas baterías extra. ¿Por qué? Y parece del siglo pasado, yo ya sé que... Pero en realidad cuando vos tenés catástrofes naturales, habitualmente te quedás sin
señales Sí, de internet. señal. Y uno asume que todo se puede comunicar y se puede informar por el teléfono y tu teléfono probablemente deje de funcionar. Entonces necesitas alguna forma de tener noticias y contacto con el mundo exterior y que te puedas informar y puedas escuchar lo que te dice Defensa Civil de cuál es un lugar seguro para acudir, etcétera. Entonces, esa radio viejita que estabas por descartar se guarda en el bolsito de emergencias junto con unas baterías que te permitan tenerlo activa. Qué bárbaro. Y estaba pensando, recién Silvia hacía mucho hincapié en los aspectos emocionales, en la salud mental, psicológicos, y estaba pensando que saber qué hacer es gran parte del alivio y de evitar el estrés, ¿no? Fundamental, porque primero que dentro de la catástrofe tenés un poquito de previsibilidad. Vos sabés que esto podía ocurrir y sabés qué pautas tenés que tener. Entonces esto te da un panorama mucho más tranquilizador dentro de la situación terrible que uno está viviendo. Ajá. Pero te orienta, te organiza, te ordena, ¿no? Y este orden mental también le sirve al chico, le sirve para protegerse, para proteger a los que tiene al lado también. Y siempre cuando uno tiene herramientas para ayudar y autoprotegerse, además de que las cosas salen mejor, y tienen mejores posibilidades de que todo el final sea mejor del que podría haber sido, también te da la sensación posteriormente, ¿no? Hablando un poco de salud mental, para tu salud mental saber que hiciste lo correcto, que tenías las herramientas y pudiste hacer lo correcto. Yo siempre me acuerdo, me voy un poco de tema, pero me acuerdo siempre uno de los cursos que nos llamaron para dar de RCP a un grupo de adolescentes que había vivido una situación terrible. Llegando a fin de año hice un evento deportivo, los chicos estaban ahí, uno de los chicos hizo una muerte súbita, nadie supo cómo actuar, obviamente el final de este chico fue terrible, y tiempo después lo que le quedó a todos los amigos, además del duelo y la situación vivida, etcétera, fue este remordimiento de que ellos no tenían ninguna herramienta para poder actuar. Entonces, cuando pudieron un poquito manejar todo lo emocional, se juntaron para todos juntos tomar un curso de RCP, para que esto nunca más les volviera a pasar. Porque la sensación de no tener herramientas fue casi más doloroso que la vivencia de la muerte del amigo. Entonces, el impacto emocional, como hablábamos recién, cuando vos sabés qué hacer y tenés algo para poder ofrecerle a uno o a alguien que esté al lado tuyo para poder ayudar, es una herramienta súper valiosa desde todo punto de vista. Y no menospreciemos a los chicos. Los chicos pueden hacerlo y merecen recibir esa información para estar más protegidos. Aparte, le quitamos el factor sorpresa, le quitamos lo desesperante que es... en psicología se dice lo ominoso, lo siniestro, sí, que es, estoy caminando por el mundo y se cae un meteorito, algo que no conozco, se me abre el piso. Le quitamos gran parte de lo siniestro a una catástrofe de este modo. Además, la sensación cuando tenés recursos es que tenés las manos atadas, ¿no? Y qué difícil ver eso sin poder actuar. Se nos fue el tiempo, nos volvemos a encontrar el próximo martes. Un beso enorme.